¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Les damos la bienvenida aquí a La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias, el espacio en donde siempre le prometemos que vamos a analizar las noticias de interés nacional, lo que nos importa a todos los colombianos, pero desde distintos puntos de vista. Usted allá en casa hace su propia conclusión. Recuerde que puede participar con el numeral Debate La Otra Cara. Ahí escuchamos sus argumentos, sus opiniones. Estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, así que conéctese con nosotros, @Cable Noticias, también en nuestro canal de YouTube. Y ese código QR que aparece ahí en pantallas para que usted se acerque, lo escanee con su celular y pueda acceder a todo el contenido digital de Cable Noticias y así está 24 horas informado. Hoy vamos a analizar un tema bastante polémico y es una denuncia que puso sobre la mesa el presidente Gustavo Petro en una locución presidencial en las últimas horas. Él habla de una supuesta compra por parte de la DIPOL a una empresa israelí de un software de espía llamado Pegasus, denominado Pegasus en el mercado, en donde pues aparentemente, según el presidente Gustavo Petro, él también fue una de las víctimas de espionaje. Esta adquisición se habría dado, según lo que dice el primer mandatario, en el gobierno del presidente Iván Duque, más o menos 2020-2021. En este tiempo, según el presidente, se adquirió este software de espía. Vamos a analizar esta noticia desde distintos puntos de vista. Algunos dicen que es una especie de cortina de humo en medio del contexto social y político que estamos trabajando, que estamos viviendo en el país, porque efectivamente estamos frente a un paro nacional que ya lleva 4 días y tiene unos efectos bastante adversos a nivel social, político, económico. Otros aseguran que es una denuncia bastante grave a la que debe ponerse la lupa. Incluso la Fiscalía General de la Nación ya abrió una nueva línea de investigación en el marco de este auscultamiento de si se compró o no este software de espionaje. Vamos a analizar los distintos puntos de vista, la veracidad, el asidero y las pruebas que hay hasta el momento con nuestros invitados especiales. Pero antes de presentárselos, veamos una nota de contexto con lo que han dicho las autoridades y sobre todo lo que dijo el presidente Gustavo Petro en torno a esta denuncia pública. Durante una locución presidencial, el jefe de Estado, Gustavo Petro, denunció la supuesta compra de Pegasus, un software israelí que funciona como espía. Según el alto mandatario, sucedió en el gobierno del expresidente Iván Duque antes de iniciar las campañas presidenciales. La DIPOL compró en efectivo por $11 millones a una empresa israelí un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas, y lo hizo la DIPOL. Los datos provendrían de la Unidad de Información y Análisis Financiero. El alto mandatario solicitó adelantar a fondo las investigaciones correspondientes. Esta investigación nunca se realizó y por tanto he pedido a la UIAF, a su director, que entregue la información en el papel oficial enviado a la señora Fiscal General de la Nación. Le pidió al general Salamanca que encuentre el software dentro de la DIPOL o fuera de él. Agregó que de ser necesario llegarán expertos internacionales para realizar la auditoría forense. El exsecretario general de la presidencia durante el gobierno de Iván Duque calificó las declaraciones del presidente Petro como un refrito y señaló que el jefe de la cartera de defensa ya había desmentido la compra del software. Es absurdo pensar en compras en efectivo. Toda compra de bienes y servicios se paga desde las cuentas de la nación. No hay un solo contrato en SECOP con la empresa que menciona Petro en su alocución. La Oficina de Naciones Unidas Derechos Humanos en Colombia se pronunció. El uso del malware Pegasus vulnera gravemente derechos de la privacidad, libertad de expresión y asociación, entre otros derechos humanos. Las denuncias sobre su compra en 2021 y posible uso deben ser investigados seriamente por las autoridades competentes. La Fiscalía General de la Nación anunció que iniciaron las investigaciones. La Fiscalía General de la Nación inició actos investigativos para establecer la verdad y la eventual identificación e individualización de responsables en la probable adquisición y uso ilegal del software espía Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional DIPOL en compra que había efectuado a mediados de 2021 la firma israelí NSO Group.
Ahí está precisamente algunos de los detalles que conocemos de esta denuncia que hace el presidente Gustavo Petro en las últimas horas. Vamos a analizarla desde distintas lecturas como los tenemos acostumbrados. Y para eso les presento de inmediato a nuestros invitados especiales. Está con nosotros aquí en el set de La Otra Cara de la Moneda, José Cuesta. Él es concejal de Bogotá por el Pacto Histórico. Concejal, bienvenido aquí a La Otra Cara de la Moneda. John, buenas tardes. Un agradecimiento por la invitación y aquí listos a controvertir sobre este tema. Así es, también está con nosotros Camilo Rubiano, abogado, analista político, excónsul de Colombia en Miami. Gracias, doctor Camilo, por acompañarnos. Joel, muchas gracias a usted, un saludo especial al concejal y a toda la audiencia. Y también agradecemos de manera muy especial a Jeffrey Garavito, que está con nosotros de manera virtual. Él es director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa UID. Jeffrey, bienvenido aquí a La Otra Cara de la Moneda. Gracias por acompañarnos. John, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los compañeros de panel y a los televidentes. Bien, doctor Rubiano, quisiera empezar entonces preguntándole precisamente su visión, su lectura sobre esta denuncia. ¿Qué tanto asidero tiene? ¿Qué tan nueva es? Hay varias críticas alrededor de la denuncia y sobre todo la solidez de la misma. Su lectura inicial. Pues John, la verdad a mí me parece que esto del día de ayer en la noche es una falta de respeto con los colombianos. Lo que hizo el presidente Petro para tratar de llenar de humo una situación absolutamente complicada que vive el país y que estamos atravesando y padeciendo todos los colombianos, con una denuncia sobre un caso que es más que un refrito de principios de año y que el mismo ministro de la Defensa, el 7 de julio, dijo que no había ningún software con nombre Pegasus y que ellos ya lo habían hecho y ya lo habían investigado. Entonces, lo que yo creo que con esto el presidente busca es desviar la atención de lo que realmente tiene hoy un problema y le esté generando una carga complicada y un dolor de cabeza a él y a su gobierno. ¿Por qué? Porque es que fue su gobierno el que generó lo que hoy estamos padeciendo los colombianos. Cabe señalar que este gobierno duró más de 18 meses sentados con los transportadores y los transportadores buscando soluciones, presentando fórmulas, y el gobierno no quiso aceptar y lo que hizo fue tomar e imponer, como es de costumbre, una medida que golpea a los transportadores, pero en especial golpea a todos los colombianos y a los más vulnerables los golpea de una forma muy dura. Y eso es lo que está pasando hoy. Y la falta de responsabilidad y de asumir esa responsabilidad y consecuencias por esos actos arbitrarios e improvisados es lo que lo lleva a decir este tema o tocar estos temas que ya no tienen validez y que además no han tenido soporte ni probatorio ni argumentativo y que su mismo ministro de la Defensa lo negó el pasado 7 de julio. Sí, y como ven, esos dos temas no tienen nada que ver, pero salen a relucir en la misma mesa porque efectivamente muchos colombianos estaban esperando un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en torno al paro nacional. Él dijo que se iba a pronunciar mañana, pasado mañana, de pronto, y no se pronunció sobre el mismo, sino que efectuó esta denuncia. A pesar de que no tienen relación, le achacan entonces este tema de una supuesta cortina de humo. Concejal Cuesta, ¿qué tan cierta, qué tan asidero tiene esta afirmación de que es una cortina de humo? Pero le pregunto además, ¿qué tan sólida es esta denuncia? ¿Qué tan grave es esta denuncia? ¿Debemos pasarla por encima o también debemos ponerle la lupa y ponerle atención a lo que está pasando? Yo hago parte de los otros, tal como usted lo presentó, de los que creemos que lo de ayer fue grave, gravísimo, que estamos pidiendo que la Fiscalía que hoy asumió la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que el señor expresidente Iván Duque le responda a su juez natural. Lo que acaba de suceder en el día de ayer, con base en una prueba absolutamente sólida. John, usted sabe muy bien que lo que hizo el presidente Petro fue develar una prueba reina. Prueba reina. En un documento oficial que le envía el equivalente, el homólogo de la UIAF del Estado israelí a la UIAF del Gobierno Nacional del Estado colombiano, señala con toda precisión los detalles de lo que sucedió. Una compra por 13 millones de dólares en efectivo. Aquí, entre otras cosas, y veo que mi contertulio Camilo, pues obviamente quiere hacerlo
lo que sabe hacer el uribismo, y es desviar la atención. No, el tema del paro no es lo que nos convoca. Esto es muy grave y tiene que rodar cabezas. Mire lo que acaba de entregar la revista Raya. La revista Raya dice, por ejemplo, que en el marco de las visitas o de la visita que hizo el expresidente Iván Duque, en una de esas visitas en donde iban con funcionarios del DAPRE, se reunió con un general de alta graduación, que entre otras cosas fue el que validó que se hiciese. Eso es un torcido, porque usted lo sabe muy bien que por las disposiciones legales del Estado israelí, ese tipo de compras no se pueden hacer a través de dinero en efectivo. Ni las del país, ni las de acá. Imagínese, como unos gángster, y efectivamente llega a solicitarle a este alto jefe del alto mando militar del ejército israelí para que él mismo tome la decisión de contrariar un poco las normas del Estado israelí en materia financiera, y permitió el ingreso de 13 millones de dólares. Ojo, y los orígenes, ¿de dónde provenían esos 13 millones de dólares? Tampoco se ha dicho acá. Pues entonces lo vamos a decir. Eran 13 millones de dólares incautados al narcotráfico, que fueron dispuestos para la compra de ese software Pegasus, que entre otras cosas se instala en Colombia en medio del estallido social, para chuzar a los líderes sociales. Estamos... Concejal, pero le pregunto, ¿qué pruebas hay hasta el momento de eso, de que ese dinero, ese supuesto pago por este software proviene del narcotráfico que fue usado para chuzar? Porque usted sabe muy bien que el presidente de la República dijo, mire, este documento que yo tengo en mis manos, y lo mostró. No hay prueba. Este documento está firmado por el homólogo de la UIAF. ¿Y da cuenta de que viene del narcotráfico? Se decía que en el marco de las relaciones diplomáticas que establecen el Estado colombiano con el Estado israelí, ese documento estaba consagrado por un tratado de confidencialidad. Como el presidente de la República, en función de cumplir un mandato humanitario frente al genocidio que comete el Estado sionista de Israel, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con el Estado sionista, dijo, eso me releva de cualquier responsabilidad. Por lo tanto, este es el documento en donde quien lo firma es el director general de la UIAF israelí, que se lo envía a su homólogo, el doctor Ginás, de la UIAF colombiana, y menciona todo lo que acabo de decir. Ahora, la otra gran pregunta, digamos, ya contando los detalles precisos de lo que significó esa compra absolutamente ilegal, ¿para qué se utilizó el Pegasus en el momento en que se estaba en medio del estallido social? Para chuzar a los líderes sociales, y eso explica cositas. 89 asesinatos, que no me lo pueden desmentir, incluso la CIDH, la Comisión Ejecutiva y la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ratifican, de líderes sociales que salieron a un estallido social, no a un paro empresarial, para defender exactamente derechos fundamentales como el derecho a la educación y el derecho a la salud. Luego, 70 jóvenes que perdieron sus ojos. Y algo más importante, ese Pegasus sirvió, de acuerdo a las denuncias formuladas por el presidente Petro, para chuzar a la Colombia Humana, al movimiento político de oposición más importante que había en Colombia. Ahora sí se entiende entonces por qué, y con esto concluyo, por qué la revista esta que cada semana hace todo tipo de oposiciones políticas en contra del presidente Petro, salió con una serie de informaciones de unas reuniones que adelantaba el Comité Ejecutivo Nacional de la Colombia Humana en función de la campaña, y que aparecieron absolutamente desencriptadas, y que eso inmediatamente el presidente o candidato en ese momento señaló que ahí había una
Interceptación ilegal, ahora sí se entiende. Sí, y ya Pegasus estaba ahí. Sí, ya hablamos precisamente de esos videos a los que se refiere el concejal Cuesta, que son los denominados petrovideos y demás. Ya entramos a profundidad cada uno desde sus lecturas, pero quiero preguntarle, Jeffrey, por las características técnicas de esto. Seguramente mucha gente allá en casa se está preguntando, pero esto, ¿qué es Pegasus? ¿Es un sistema de espionaje que está hecho para quiénes? ¿Lo puede comprar todo el mundo o es exclusivamente comprable por parte de estados? ¿Y qué hace Pegasus? ¿Qué tan invasivo es este sistema de espionaje? John, claro que sí. Hay que tener en cuenta que esa es una herramienta que es utilizada netamente por los estados y solamente NSO se la vende a estados. Es decir, que una empresa privada, una persona natural quiere ir a comprar, saca el dinero y dice quiero comprar el software, no se lo van a vender porque necesita un usuario final certificado por el estado. Ahora bien, ¿qué tan importante es esta herramienta? Pues realmente estamos hablando de una herramienta que es totalmente invasiva sobre los equipos móviles y esto se tiene que hacer de acuerdo al mandato constitucional que tienen las agencias de ley para poder realizar el monitoreo o la interceptación legal de las comunicaciones de las personas, obviamente siguiendo esos mandatos legales que se dan a nivel de los diferentes países. Este tipo de herramientas ha venido siendo una ficha clave en la persecución del terrorismo, una ficha clave en la persecución del narcotráfico y de los delitos transnacionales a nivel global. ¿Y por qué motivo? Porque las personas están utilizando sistemas informáticos cifrados que se dan a través de los sistemas de comunicación móvil y esta herramienta pues lo que permite es entrar a los dispositivos móviles y poder realizar un monitoreo de la información que está transmitiéndose a través de diferentes plataformas de comunicación instantánea. Por eso es que es una herramienta tan costosa. Primero, porque solamente se la venden a los estados y segundo, por las capacidades técnicas que tienen de acceder a cualquier tipo de celular y poder realizar el monitoreo de sus comunicaciones, de sus imágenes, ubicaciones, etc. Ahora bien, Jeffrey, varias preguntas técnicas. ¿El Estado colombiano tiene en este momento las herramientas para poder lograr ese supuesto fin de interceptar sin necesidad de haber comprado Pegasus? Es decir, ¿la inteligencia colombiana puede chuzar un teléfono, acceder a mensajería, acceder a lo que accedería Pegasus o definitivamente se necesita un software como Pegasus para poder hacerlo? Obviamente usted ha dejado claro que este tipo de interceptaciones se haría y se debe hacer en el país en el marco constitucional y legal, digamos, con la autorización judicial debida. Pero mi pregunta es, ¿la inteligencia tiene las herramientas para hacer algo como lo que hace Pegasus? Bueno, realmente lo que diga podría no ser cierto, porque pues la inteligencia es inteligencia, ¿no? Los equipos que se tienen a nivel de inteligencia en el país pues son equipos reservados. Sin embargo, yo diría que no. Este tipo de herramientas son herramientas modernas, son herramientas que han venido saliendo durante los últimos años a propósito de las comunicaciones cifradas. Adquirir un tipo de herramienta como esta por parte de las agencias de inteligencia en todo el mundo ha sido uno de los ejes fundamentales para la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen transnacional y obviamente el terrorismo y demás delitos. Pero herramientas como estas pueden existir algunas, pero no con las funcionalidades de Pegasus, porque esta herramienta funciona con algo que conocemos nosotros en seguridad informática como cero clic. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario no se va a dar cuenta que está siendo monitoreado por parte de esta herramienta, no tiene que llegar un correo electrónico, un mensaje de texto, un enlace para que se descargue un software espía dentro del dispositivo móvil, sino simplemente se obtiene el blanco y se hace el ataque silencioso. Entonces, sí, esta herramienta es una herramienta bien compleja que los países han venido utilizando a lo largo de los años y sabemos que varios países en Europa, en América del Norte y en Asia han utilizado esta herramienta con los fines del Estado. Sí, y ya le voy a preguntar al doctor Rubiano y al concejal Cuesta precisamente sobre esa filtración de los llamados petrovideos y por eso quiero preguntarle rápidamente, Jeffrey, si Pegasus es el único sistema o software que hubiese podido filtrar esos petrovideos. Esto me refiero a las famosas conferencias de Zoom en donde el presidente Gustavo Petro con su equipo de campaña pues estaban dialogando, interactuando temas electorales y políticos de campaña. Son unas conferencias de Zoom. ¿Se necesitaría de Pegasus para filtrar esto o podría haber sido filtrado mediante otro tipo de mecanismos o herramientas tecnológicas? Claro.
John, aquí tengo que ser muy técnico y hablando desde el punto de vista académico y de la seguridad de la información, no se necesita una herramienta de espionaje para filtrar unos videos que quedan almacenados en varios equipos de cómputo que son almacenados por una persona. Cualquier persona puede grabar en este momento una conversación de Zoom de cualquiera de los intervinientes que está y puede ser distribuida. Entonces, claro, una de las opciones es un software espía instalado dentro de un equipo de cómputo o dentro de un celular, pero la opción más sencilla es que cualquier persona captura pantalla o graba, o las mismas grabaciones que se hacían por parte de las personas que intervienen dentro de una conversación virtual pueden terminar siendo filtradas. Entonces, no se necesita la inteligencia del Estado, no se necesitan 13 millones de dólares para poder filtrar o poder demostrar una conversación virtual. Claro que podría ser, pero no se necesita. Bien, doctor Rubiano, entonces, su visión y su lectura sobre el tema de una posible filtración en la campaña política del presidente Gustavo Petro, porque él dice que sin duda, según su visión, según su análisis, a pesar de que insta a las autoridades a investigar y siempre pone sus teorías como hipotéticas, sí cree que habría sido víctima de estas filtraciones y que este software genera la suspicacia de que al ser adquirido en esta fecha 2021, pues está muy ligado con temas políticos y electorales. ¿Qué tanta solidez le ve a una afirmación de este tipo? Pues lo primero que hay que decir, y lo vuelvo a repetir, es que el ministro de Defensa de este gobierno negó que hoy tengan Pegasus y que haya el Estado colombiano tenido el software Pegasus. Eso lo negó el ministro el 7 de julio. Lo segundo, como lo dijo Jeffrey, y lo conocemos, ningún Estado puede, y menos Israel, y menos Colombia, que lo prohíbe la ley, hacer negocio de Estado a Estado en dinero en efectivo. Eso es absurdo y eso no tiene asidero probatorio. Y van a ver que es un globo más que lanza este gobierno para desviar la atención. Lo tercero, los que tienen experiencia probada en videos manejando efectivo, grandes sumas de efectivo, son los de este gobierno. Arrancando por la cabeza, que hay un video que salió hace un par de años donde él guarda en bolsas varios fajos de billetes. Y tenemos también el caso de la jefe o directora del DAPRE, donde hay unos problemas graves sobre una pérdida de recursos en efectivo. Pues acá no vengan a decir eso y a tratar de desviar. Jeffrey lo acaba de decir muy claro. Esos petrovideos se filtraron y la gente sabe, y ustedes saben, concejal, que fue de adentro de la campaña. Y lo filtraron porque es que un video de Zoom es fácil grabar, porque es que uno lo autoriza y todos esos videos están grabados. Eso no necesita de un gran software de espionaje. Además, acá en Colombia, y lo puedo decir, las chuzadas y las víctimas, ahí está el presidente Álvaro Uribe, que lo interceptaron ilegalmente, sin prueba judicial, y ahí están las varias horas que tuvieron interceptación hasta que se dieron cuenta que él no era al que habían mandado interceptar. Entonces eso hay que dejarlo muy claro. Pero acá lo de fondo y lo que me preocupa hoy, y yo creo que es lo que le preocupa a todos los colombianos, concejal, es que a ustedes no les interesa el país. Es que ustedes estén haciéndole bombo a un problema y a un caso que es un refrito de principio de año que su mismo ministro de Defensa negó y que hoy está desviando la atención de un problema muy grave, que es el paro, que tiene hoy pagando a los colombianos alimentos más caros, pagando a los campesinos que ustedes dicen proteger, porque esos campesinos hoy están botando la leche, no están pudiendo llevar los animales a la venta. FENAVI ya ha dicho cuántas aves, más de 17 millones de aves no han podido trasladarse. Esos colombianos son los que hoy están exigiendo y estamos exigiendo soluciones reales, no bombas de humo de casos que no tienen asidero, John. Porque acá, como lo dijo el concejal, hablan de un papel que mostró, pero el papel no lo conocemos, ni sabemos las pruebas reales. Acá hay una trazabilidad muy clara, pero lo que sí sabemos, John, es que el ministro de Defensa negó el 7 de julio esa posibilidad.
Sí, y precisamente de ese comunicado que habla el doctor Rubiano es precisamente del Ministerio de Defensa de este gobierno, en donde de manera muy escueta dice que una vez consultadas las bases de datos por compras estratégicas administradas por el Ministerio de Defensa Nacional, se estableció que en el lapso comprendido del año 2020 a la fecha no se suscribieron contratos con el Ministerio de Defensa y la empresa israelí NSO Group. Sin embargo, vamos a ver la otra cara y quiero preguntarle precisamente al concejal Cuesta, primero, la argumentación que hay detrás de afirmar que efectivamente este software de espionaje fue adquirido para filtrar la campaña política de Gustavo Petro. ¿Qué otros argumentos tenemos para poder hacer una afirmación de este tipo? Y segundo, esas críticas que hacía el doctor Rubiano hace un segundo, concejal Cuesta, del tema en efectivo. Muchos dicen es muy difícil que se haya dado de manera en efectivo. Debió tener una trazabilidad. Sin embargo, concejal Cuesta, muchos han dicho, estos gastos son de reserva legal, son de inteligencia, no debería ni siquiera estar en el SECOP. Sin embargo, sí debería haber una trazabilidad documental. Es decir, el Ministerio de Defensa, cuando consultó la base de datos, por muy reservada que fuese, debería haber rastro. ¿Qué decir frente a todos estos aspectos para darle claridad desde su lectura a los televidentes? Voy a hacer uso de un método que se utiliza mucho en la Fiscalía General de la Nación para desarrollar los procesos de investigación, que tiene que ver con la construcción y el uso de la herramienta del contexto político. A ver, primera pregunta para todos los televidentes. ¿El señor Iván Duque a qué partido pertenece? Centro Democrático. Vamos a examinar cuáles los antecedentes de este partido en el gobierno a propósito del tema que nos ocupa en la investigación. ¿Cuál es el tema que nos ocupa en la investigación? Interceptaciones ilegales. Ya. Sí. 2002. Sí, 2002. ¿A dónde? A 2010. ¿Qué se produjo? Una cosa siniestra. Yo le voy a recordar a Camilo, que viene de esas huestes, o más bien de esos sectores políticos del Centro Democrático, que el Centro Democrático, con el jefe a bordo, Álvaro Uribe Vélez, chuzaron hasta el nido de la perra. La chuzaron, chuzadas, y ya hay sentencias de carácter judicial contra, por ejemplo, Arzayuz, subdirector del DAS, contra el señor José Miguel Narváez. Esto no es, como usted lo llama, un globito o una narrativa de la oposición. No, entre otras cosas, en ese monstruoso proceso de chuzadas que adelantó el gobierno del embrujo autoritario de Álvaro Uribe Vélez, ordenadas por Álvaro Uribe Vélez, chuzaron periodistas, chuzaron defensores de derechos humanos, partidos políticos de oposición, y vuelvo y lo repito, sentencias judiciales así lo demuestran. Entonces, el viejo dicho popular, el viejo adagio, uno sabe cómo es el almuerzo a partir del desayuno. Tienen tradición, son chuzadores por excelencia. De tal manera que aquí no se puede desconocer la gravedad de la denuncia del día de ayer, porque hay un antecedente con sanciones de carácter penal, reparaciones administrativas ordenadas por parte de actores judiciales que obligan al Estado colombiano a hacer reparaciones a las víctimas que hay por montones de las chuzadas. Y luego viene otro tema que es el que a mí me interesa también y es parte del método del análisis político, del contexto político. Recuerde que la Constitución del 91 generó, entre otras cosas, un lugar especial para situar como un mecanismo de equilibrio en los pesos y contrapesos del Estado de Derecho, generó un espacio importante de reconocimiento de los derechos de la oposición. Es más, la Constitución del 91 fijó perentoriamente la necesidad de que hubiese un estatuto legalmente desarrollado para la oposición. Eso solamente se produjo ya finalizando la segunda década del 2019, el estatuto de oposición. Entonces aquí lo que es gravísimo es que por segunda ocasión estamos frente a ¿qué? A lo que yo llamaría chuzadas versión 2.0, cuya responsabilidad recae en el presidente Iván Duque. ¿Cómo es posible que con estatuto de oposición de por medio se hagan interceptaciones ilegales de la candidatura de la oposición que representaba
la Colombia humana en cabeza del presidente Petro. Por lo tanto, yo sí lo que creo es que ahora tenemos que permitir que la fiscalía, una fiscalía seria, como la que se tiene hoy en Colombia, llegue hasta las últimas consecuencias. Y quiero aquí un poco desbaratar este argumento. Claro, el ministro de Defensa tenía que decir lo que dijo en su momento hace unos 4 meses atrás, porque no había aparecido la prueba reina. Pero la prueba reina, ¿cómo se puede desmentir esa carta firmada por el director de la UIAF del Estado israelí? ¿Eso no tiene importancia? ¿Eso no tiene validez? Que el mismo director de la UIAF del Estado israelí esté señalando exactamente los detalles del acto criminal que se cometió a nombre del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Eso no es importante? Bien, ya seguimos ahondando precisamente incluso en ese rol de la Fiscalía, que tiene un reto importante luego de que el presidente Gustavo Petro pues pusiera en la opinión pública esta denuncia que es grave para muchas voces en el país. Pero Jeffrey, ahondando precisamente en los detalles de este sistema de espionaje Pegasus, ¿qué análisis podemos hacer? Usted nos decía sobre el tema de los estados. Este es un software que usan los estados generalmente, no es un software que uno pueda adquirir, un particular, una empresa privada y por el estilo. En el análisis que se tiene histórico del uso de este software, normalmente los estados, ¿para qué lo usan? ¿Qué pruebas hay de que ha sido usado el software de manera legal, de manera ilegal, para bienes lícitos, ilícitos? ¿Cuál es el historial de uso del software Pegasus? Este software Pegasus es un software que nos lleva muchos años en el mercado. Precisamente se creó por parte de los israelitas, que realmente las personas de Israel se han dedicado a crear equipos muy interesantes en temas de inteligencia. Tiene una tecnología muy avanzada. Es más, Colombia ha comprado mucha tecnología israelí para actividades de investigación, inteligencia y forense. Y este software, lo que se ha utilizado a nivel de estados, ha sido documentado. En Estados Unidos ha estado bastante documentado, ha sido polémico. España también documentó este hecho. Es más, dentro de la Asamblea de España se hizo un debate político por el uso de este dispositivo, de esta herramienta y tecnología, y realmente el Estado salió y defendió, dijo, sí, utilizamos Pegasus y lo utilizamos en el marco de las investigaciones para el terrorismo, en el marco de las investigaciones de protección de nuestro propio Estado, y de eso se trata la herramienta. En este momento, pues las fuerzas militares, la policía debe garantizar la soberanía de un país y precisamente seguir esos lineamientos de las leyes de inteligencia y obviamente de las leyes judiciales que marcan los países para poder utilizar esta herramienta con la mayor precaución, con la mayor transparencia y poder generar esos efectos que permitan proteger al Estado, proteger los ataques terroristas y obviamente combatir el crimen para que a través de esos actos de inteligencia puedan realizarse procesos de investigación y judicialización, es decir, trabajar de la mano con las entidades de policía judicial, recordando que todos los actos de inteligencia pues no pueden ser utilizados dentro de un proceso judicial, sino simplemente terminan siendo orientativos para la Fiscalía General de la Nación. Claro está, si el uso de este tipo de tecnología termina siendo contrario a la ley, pues tiene que investigarse. Ahí es donde la Fiscalía General de la Nación debe realizar una verificación de cuál ha sido el uso de esta herramienta. Esa herramienta se utiliza de acuerdo a una cantidad de usos. ¿Sí? No es una herramienta ilimitada. Acá no vamos a decir que la herramienta Pegasus puede interceptar a los 40 millones de personas. No, hay una cantidad de usos, una cantidad de tokens, y esos tokens pues tienen que ser tasados de acuerdo a los requerimientos por parte del Estado. Entonces, aquí la Fiscalía va a ser clave en verificar ese uso, si es que la herramienta realmente se compró, porque eso está a través de una información internacional, pero debe ser verificado por parte de la Fiscalía, teniendo en cuenta que esto hace parte del sector defensa y el sector reserva. Entonces, si posiblemente se compró, tiene que estar la trazabilidad interna dentro de las instituciones y verificado por parte de la Fiscalía en su momento. Claro, es importante ese punto. Hasta el momento sigue siendo objeto de investigación no solo el uso que se le habría dado a ese software Pegasus, si es lícito o ilícito, como lo plantea Jeffrey, también está siendo objeto de investigación si efectivamente se adquirió el software. Hasta el momento no hay nada investigado
investigado en concreto y a fondo con un final judicial que determine que efectivamente ese software se adquirió y se usó para determinado fin. Pero Jeffrey, quiero preguntarle sobre el rastro que podría dejar este software. Es decir, ¿podría fácilmente la autoridad colombiana corroborar que determinados equipos fueron objeto de espionaje por parte del software Pegasus, o definitivamente puede salir del dispositivo sin dejar rastro alguno? ¿Es posible corroborar que algún equipo fue objeto de este espionaje o no? Claro que sí, a nivel forense, en este momento, incluso en nuestro laboratorio estamos realizando análisis de malware sobre dispositivos y podemos identificar los rastros del uso de Pegaso de NSO a través de unas búsquedas que se realizan no solamente en la memoria del dispositivo, sino en sus archivos, y podemos garantizar a nivel forense si efectivamente está el equipo infectado o tiene algún rastro del uso. Esto lo puede realizar cualquier laboratorio forense, la misma Fiscalía General de la Nación, dentro del Cuerpo Técnico de Investigación, el Centro Cibernético de la Policía Nacional también, a través de herramientas especializadas forense, puede determinar si existe malware o existió rastros de malware dentro de un dispositivo móvil. Entonces, eso a nivel investigativo, pues llegará el momento en que se hagan ese tipo de análisis y se pueda corroborar a la justicia qué fue lo que pasó y si una persona fue objeto de este tipo de software espía y con qué fines. Pues ahí está el reto de las autoridades, si es efectivamente rastreable el uso del software Pegasus para poder espiar determinados dispositivos. Deberán dar cuenta si efectivamente hay un rastro de este software en algunos dispositivos de las personas que dicen ser víctimas del mismo. El doctor Camilo tiene un comentario al respecto. Mire, eso que está hablando de la trazabilidad y de la investigación fue lo que realizó el Ministerio de Defensa junto a la policía. Y que el 7 de julio... Pero del tema contractual fue la investigación. Pero el tema contractual y revisar realmente si existía o no y si estaba, se estaba utilizando por la DIPOL. Eso fue lo que señaló, y en el debate, además en el Congreso de la República, el ministro y el mismo director de inteligencia dijo eso, del DNI, el señor Carlos Ramón. Fueron muy claros en señalar que no había nada. Entonces, que hoy vengan a decir que hoy sí hay prueba de existencia por una carta que no conocemos, mientras que acá el técnico Jeffrey dice que es muy sencillo revisar la trazabilidad si hubo o no hubo, pues hoy lo que tenemos que decirle a los colombianos, y concejal, espero que sean muy serios, es que hoy no hay prueba alguna. Lo que hoy hay, y lo vuelvo a repetir, porque eso tiene que quedar claro, porque es que no lo dijo la oposición, lo dijo el ministro del gobierno. Entonces es muy claro, acá no hay y no hubo, porque es que no tienen prueba alguna. Claro, no tienen prueba alguna. Y además acá hay un dato puntual, John. Ayer hablaban de que esto, y lo dijo acá el concejal, que supuestamente se había hecho la transacción a través de unos recursos y unos dineros incautados. La incautación más grande que ha hecho en dólares el gobierno colombiano en la historia, concejal, fue una que le hicieron por $6 millones a las FARC. 2012 creo que fue. Entonces no hablen y no digan cosas que no son. Y no le mientan a los colombianos para ocultar problemas graves que viven hoy los colombianos. Y que hoy sí exigen y exigimos respuestas por parte de ustedes. Porque este tema no solo oculta el problema que tenemos los colombianos hoy por el paro. Pero acá hay unos temas que no han aclarado ustedes, y les gusta hablar demasiado de la ética y la moral que tienen y hablar de los demás. Pero ustedes, ¿por qué no hablan de los topes, del efectivo que se manejó en la campaña, o de las últimas denuncias que evidencian que sí hubo exceso en los topes y no cumplieron con la norma electoral? ¿Por qué no hablan de eso a los colombianos? ¿O por qué no le hablan a los colombianos de los problemas de corrupción y las capturas que hoy se dieron de esos funcionarios amigos de ustedes de la UNGRD? ¿Por qué no hablan de los problemas que hoy todavía estamos esperando por parte de la Fiscalía, de las investigaciones al hijo del presidente y al hermano del presidente?
Es que acá se jactan y dicen, no, la fiscalía ahora sí les funciona la fiscalía. Sí, y ya le doy la palabra a Camilo precisamente para ahondar sobre ese tema político que estaría detrás de toda esta polémica, porque entiendo que hay distintos factores que unen y generan polémica en el tema político. Pero para que aclarar el tema de la trazabilidad, lo que dice el doctor Rubiano es precisamente, vuelvo y repito, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado diciendo que una vez consultadas las bases de datos no había trazabilidad de que el Ministerio de Defensa y esta empresa israelí hayan suscrito un contrato para la compra de este software Pegasus. No existe trazabilidad contractual. De la trazabilidad que hablaba Jeffrey era precisamente de esa trazabilidad técnica para rastrear y revisar esos dispositivos celulares, computadores de X o Y personaje de la campaña política del presidente Petro, los dispositivos del presidente. Dice Jeffrey que técnicamente debe y queda un rastro y que se puede verificar que efectivamente esos dispositivos tuvieron acceso mediante el sistema Pegasus. Esa es la trazabilidad que a nivel de inteligencia queda pendiente y me imagino las autoridades pueden dar cuenta en su momento de estos resultados de inteligencia. Doctor Cuesta, hablemos de ese tema político detrás de, porque como usted escucha al doctor Rubiano, hay muchos reclamos detrás de esta denuncia. Hablábamos al inicio de una supuesta cortina de humo porque se da la denuncia en un momento muy específico, muy crucial, y muchos dicen que se está ocultando otros temas políticos y otros escándalos. ¿Qué responder a estas críticas de la oposición en ese sentido? De la siguiente forma, a mí lo que me llama la atención es casi que el desespero de Camilo por descalificar la denuncia. Eso no es serio, no es responsable y menos de una persona que tiene la condición de abogado. Permita que el proceso de investigación penal se adelante. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? No hay temor. ¿Cuál es el miedo? Yo le digo una cosa. ¿No será temor. Que ustedes saben muy bien que ustedes tienen tradición y están profundamente graduados en un PhD en efectivamente afectar los derechos de la oposición a través de interceptaciones debidamente investigadas, juzgadas y condenadas? Yo le hago la pregunta. Yo lo que digo es que su ministro fue el que certificó que no había ningún software. Entonces, eso es lo que estoy señalando. ¿Hubo o no chuzadas entre el 2002 y el 2010? ¿Chuzaron sí o no a Álvaro Uribe? Ya está aprobado con una orden judicial. Usted es capaz de públicamente desmentir. Con una orden judicial para interceptar a un congresista que no era Álvaro Uribe. ¿Lo intervinieron? Inventan la historia. Están condenados por chuzadores. Y entonces ahora pues hoy lo veo descalificar hoy no hay ninguna investigación. Si ustedes no han cometido ningún delito, permita que la fiscalía adelante la investigación. Es que acá debemos ser serios. Mire, en contra de Álvaro Uribe no hay ninguna investigación. Ninguna investigación. Morris, no. Piedad Córdoba, Gustavo Petro, dígame Iván Cepeda, fueron víctimas de las chuzadas que ustedes cometieron entre el 2002 y el 2010. Investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez. ¿Y cómo no se va a tener, obviamente, lo que hoy sí conoce el país es que a Álvaro Uribe lo intervinieron en su celular con una orden distinta. Imagínense que el director de la FLIP, ya le doy la palabra a Camilo si le parece para que hable sobre ese punto. No, pero termino con esto. El director de la FLIP acaba de decir que le parece razonable. Son John expertos. Bock acaba de decirlo, que le parece razonable que se adelante el proceso de investigación. Y ahora entonces los abogados políticos de oficio del Centro Democrático diciendo, sencillamente descalificando la solicitud de que se abra un proceso de investigación penal sobre el tema de Pegasus. Pero, concejal, quiero que me responda antes de darle la palabra al doctor Camilo Rubiano sobre estos señalamientos y afirmaciones, precisamente cómo responder a las críticas de que se está usando este tipo de información para evadir otro tipo de escándalos, inclusive el paro nacional. Bueno, entonces hablemos del paro nacional. Pero ese punto más allá del contexto y de la historia. Bueno, entonces hablemos del paro nacional. Hoy ya, efectivamente, el presidente de la República ha tomado una serie de determinaciones. Hoy la ciudad de Bogotá está funcionando tranquilamente. Hay una movilidad total en la ciudad de Bogotá. Habían unas intenciones pérfidas de sectores de camioneros, entre otras cosas, vuelve y juega, vinculados al Centro Democrático. ¿Qué tal este nombre? Henry Cárdenas, vinculado como presidente de Fenaltracarga. Están vinculados a un paro empresarial en donde también hablemos de un tema que es importantísimo. ¿Por qué tenemos que, con recursos públicos, seguir manteniendo a una serie de vagos empresarios que tienen, entre otras cosas, desde el año 2020 congelado
el precio de la CPM. No, nosotros necesitábamos resolver un tema de hueco fiscal de más de 68 billones de pesos simplemente por estar subsidiando tanto el precio de la gasolina como el precio de la CPM. Pero se equivocó, concejal, el presidente al no pronunciarse sobre este tema, al evadir el tema en la locución presidencial. No, es que todo parece indicar que hay una prueba sobreviniente, que es lo que se ha querido evitar aquí decir. Pues hubo una prueba sobreviniente y era necesario que el país conociera los detalles de esta siniestra operación de carácter criminal, porque chuzar a la oposición y a los líderes sociales que estaban participando en el estallido social, oiga, hay que decirle lo siguiente al expresidente Duque: ¿cuándo le va a responder a los procesos de investigación penal sobre 89 asesinatos de jóvenes líderes sociales que pacíficamente lo único que estaban defendiendo era el derecho a la educación y a la salud? ¿Cuándo le va a responder a 70 jóvenes que perdieron sus ojos por defender esos derechos? ¿Y cuándo le va a responder a la oposición que la representaba Colombia Humana, del partido del cual yo soy parte, por haber chuzado el proceso del desarrollo de las actividades políticas en actividades que eran absolutamente propias del partido y no tenían por qué estar siendo objeto de interceptaciones ilegales? Bien, doctor Rubiano, tiene la palabra entonces para hablarnos de estos aspectos políticos que estarían detrás de esta denuncia pública. Yo mire, 4 puntos y lo vamos a hacer. Lo primero, Álvaro Uribe, hoy concejal, no tiene ninguna investigación ni ha sido condenado por chuzadas. Lo que sí conocemos los colombianos es que a él lo intervinieron ilegalmente con una fachada de que iban a intervenir el celular de un congresista del departamento del Chocó y, oh sorpresa, una semana o días después se enteraron que no era el congresista y que era Álvaro Uribe. Pero esas intervenciones y esas chuzadas ilegales las tienen hoy en el proceso que ustedes todos los días celebran. Segundo, todos los problemas de este país son culpa de Duque, para ustedes. Todos, incluyendo el de la CPM. Pero como la ciudadanía no se comió el cuento de la CPM, porque cuando hay tecnicismo no lo saben soportar, ustedes empezaron a hablar ahora de este globo Pegasus. Pero le voy a decir una cosa, concejal, que usted dijo acá, que supuestamente el país y ustedes recibieron un país endeudado y quebrado. Le voy a decir algo sobre el FEP. El gobierno Duque lo saneó al 2022. Está claro, y su ministro de Hacienda lo aceptó. Y el exministro también. José Antonio Campo, claro, cuando hizo ayer, por ejemplo, el trino que señalaba todo lo contrario. Y se dejaron presupuestados los recursos, ahí están. Hable con la bancada en el Congreso del presupuesto 2023 para el fondo. Pero John y colombianos, ustedes llevan 2 años gobernando, señores. 2 años gobernando. Y lo cierto hoy es que si ustedes sabían que tocaba aumentar el precio de la CPM, ¿por qué en campaña se comprometieron con los transportadores a no hacerlo? ¿Y por qué no lo hicieron los 2 primeros años? ¿Y por qué decidieron no tomar la fórmula que los transportadores le presentaron a ustedes en más de 18 mesas? Y a la brava, como es de costumbre, imponen un alza que es absurda, que es un alza de 6.000 pesos y que hoy ya nos lleva a 800 pesos que están proponiendo. ¿Por qué no nos ahorran todos esos problemas por la improvisación y la irresponsabilidad, siendo un poco serios? ¿Por qué un alza de 6.000 cuando hoy ya están hablando de 800 pesos? Pero más allá de eso, ¿por qué dicen mentiras? ¿Por qué engañan a la ciudadanía? Eso no es serio, concejal. Pero además no es serio, John, cuando acá dicen que tienen un país que encontraron del gobierno Duque quebrado. Quebrado no me parece con el mayor crecimiento, 7.8, pero con el mayor recaudo, con una utilidad de Ecopetrol de 22 billones y que hoy la tienen en 7 billones. Pero ¿saben, colombianos, qué está pasando hoy? Ustedes aumentaron el gasto de funcionamiento que estaba en el año 2022 en 211 billones y lo están presentando en el presupuesto desfinanciado del 2025 en 338 billones. Bien. Eso es burocracia y despilfarro. Y por eso el afán y la necesidad de reunir recursos con el ACPM.
Bien, Jeffrey, una pregunta final sobre las características de este sistema de espionaje de Pegasus, que usted muy bien nos lo ha explicado en el transcurso de este programa, La Otra Cara de la Moneda. ¿Se sabe el tema de costos y de precios? Lo digo porque ya en la opinión pública está el tema de 11 millones de dólares, de 13 millones de dólares. Este tipo de software más o menos aproximado, ¿cuánto podría costar? Esto tiene una renovación constante, es decir, un software adquirido en el 2020-2021, como se ha dicho por parte del presidente Petro, si es que eso fue así, a hoy 2024 debiese tener una renovación. ¿Qué detalles tenemos del funcionamiento y de los costos del mismo? John, sí, efectivamente este tipo de herramientas de inteligencia y herramientas que son utilizadas por las agencias de ley tienen una serie de renovaciones. Este caso específico se utiliza esta herramienta por una serie de cupos, usos o tokens, como se quieran llamar. Entonces, sí, eso se realiza, si se usa esos usos, se dan en un periodo de tiempo de 6 meses, pues en 6 meses ya no tiene más funcionamiento la herramienta. Si dura 1 año, 2 años, pues todo depende de la cantidad. Generalmente esas herramientas inician desde un precio base, pero de acuerdo a la cantidad de usos que se vaya a dar, pues va aumentando el precio. Entonces, yo lo que les puedo decir es que la herramienta se compró directamente a la casa matriz como tiene que haber sido. Generalmente estas herramientas no se venden a través de un intermediario en Colombia, sino se hace desde la casa matriz hasta el Estado colombiano, porque tiene que tener un certificado de usuario final, pues debe estar sobre ese costo. ¿Qué es importante de pronto en la investigación? Que la Fiscalía General de la Nación verifique si existió un intermediario aquí en el país, que muy posiblemente haya existido un intermediario, alguna empresa dedicada a la venta de equipos de inteligencia pudo haber sido el intermediario, y identificar si de pronto ese intermediario también tuvo un tipo de ganancia ocasional por haber realizado ese proceso de intermediación. Y esto pues va a salir a la luz de acuerdo a los análisis que realiza la Fiscalía General de la Nación. Sí. Sin embargo, pues los costos son adecuados aproximadamente a lo que sucede a nivel internacional. Pues ya veremos entonces en qué terminan estas investigaciones. La Fiscalía y las autoridades deberán rendir cuentas sobre esta investigación profunda que deben hacer sobre esta denuncia que pone el presidente Gustavo Petro en opinión pública, la supuesta compra del sistema de espionajes Pegasus para espiar e interceptar comunicaciones, incluida, según él, la de su campaña política a la presidencia. Bien, queríamos llevarles precisamente las distintas lecturas de esta noticia y la compañía de Jeffrey para que ustedes conocieran en qué consiste este software, detalles y demás del mismo y poder aterrizar esta noticia nacional. Agradecemos a José Cuesta, concejal de Bogotá, por el Pacto Histórico, por acompañarnos y por su lectura. Concejal, mil gracias por acompañarnos. John, muchas gracias por la invitación. También agradecemos a Camilo Rubiano, abogado, analista, político, excónsul de Colombia en Miami. Gracias, Camilo, por aquí siempre bienvenido. No, Joel, muchas gracias a usted y me alegra estar de nuevo acá en La Otra Cara de la Moneda. Gracias, Camilo. Y también mil gracias a Jeffrey Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa UID. Gracias, Jeffrey. Su visión fue muy importante en este programa. John, muchísimas gracias y un saludo a los compañeros, a José y a Camilo. Feliz día. Igualmente, feliz día y a ustedes mil gracias por la sintonía. Esto fue La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. La invitación de siempre, siga con nuestra programación. Hasta pronto.